Buenos días, Lick. Hola. Muy bien. Vamos a ir empezando. Estaba viendo la planificación. Y bueno, primero que hoy es nuestra semana 10, exactamente. Entonces nos quedan 10 semanas para terminar el semestre. Ya estamos cerca del final. Estén pendientes de sus asistencias porque recuérdense que el límite para no trabajar cosas en Perusa, y no digo no trabajar completas, ¿verdad? Sí, o sea, no trabajar como hice un poquito, tienen que estar todas las actividades hechas y tienen que entregarse a tiempo para tener su asistencia. Entonces, si de repente usted hizo uno, pero no hizo el otro, va a tener inasistencia. Si me reporta que sí estuvo en el sitio, pero no participó y no interactuó, va a tener inasistencia. Entonces, solo chequen eso, porque ahorita, o sea, si usted tiene 5, ese es su límite. Si tiene una más, si llega a 6, ya no puede aprobar el curso, ¿verdad? Porque es uno de los prerequisitos. O sea que para aprobar, no solo tiene que ganar con 71, sino que también tiene que tener asistencia mínima del 80%. Entonces, se lo estoy diciendo porque este año, por eso fue que les compartí el link de la asistencia que tengo compartida con dirección para que ustedes también vayan monitoreando. Ahora, antes yo les compartía como el PDF o les tomaba screenshot, pero en este link usted se mete en tiempo real y puede ir viendo semana a semana cómo va su asistencia. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta para que no se lleven sorpresas, ¿verdad? Y después, pues lleguen al final del semestre y que mi recomendación sea, mire, mejor ni haga el proyecto final porque igual no va a aprobar el curso, ¿verdad? No quisiera tener esa conversación con ninguna de ustedes, entonces por favor monitoreen su asistencia. Esa es mi primera recomendación. Luego, como ya estamos tan cerca, tenemos ya solo 2 clasificaciones. Si se recuerdan, todas las clasificaciones de la fotografía como arte contemporáneo las tomé de un libro. Es el libro de referencia que estamos utilizando. Y las últimas 2 clasificaciones son apropiación y físico inmaterial. Entonces, de aquí a 15 días se terminan las clasificaciones, ¿verdad? Y ya nos quedamos leyendo solo algunos textos de filosofía. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que necesito que sigan pensando en posibilidades de proyecto final. Cada uno debería presentar 3 opciones de proyecto final bien investigadas y fundamentadas. Y eso es lo que van a presentar al momento de presentar sus ideas, pero tienen que ser 3 y las 3 deberían de llevarse al mismo nivel. Exploren todas las clasificaciones. Por eso ahorita es muy pronto como para definir y tomar una decisión, porque todavía nos faltan 2 clasificaciones más que necesito que ustedes exploren. Tal
Que no tienen los mismos recursos, el mismo acceso a los recursos que yo estoy teniendo, entonces, ¿cómo lo puedo reconocer y cómo puedo empatizar? O sea, porque no vería diferencia, ¿verdad? No sé si Milka, si fue usted la que puso ese comentario, si nos quisiera ampliar. Sí, yo lo que había comentado era que de cierta forma siempre nosotros vamos a ser superiores cuando vemos una situación que es diferente a la nuestra, porque nosotros estamos viviendo en otro contexto, lo que querramos o no lo querramos ver de esa forma. O sea, creo que si vamos al mercado y miramos que alguien está vendiendo, no sé, frutas, verduras o algo así, y vemos tal vez que no tiene una buena condición de zapatos, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir como, ay, pobrecita esa señora o ese señor no tiene unos buenos zapatos. Y ese hecho de que estamos diciendo, ay, pobrecito, es donde nosotros nos estamos dando cuenta de que estamos en otro nivel, por decirlo así. No un nivel de que, ay, yo soy rica y esas cosas, no, sino que simplemente nos estamos como abriendo los ojos y dándonos cuenta de que, como lo que usted decía ahorita, ¿no? De que siempre va a haber como una diferencia y va a haber un contexto diferente, aunque no lo querramos. Entonces yo a eso me refería en mi comentario porque decía que a veces tal vez suena mal decir que sí, que uno es superior a alguien más, pero solo es como darse cuenta en sí. Esa sería la intención, el darse cuenta, el abrir los ojos, el ver que hay personas que viven diferente a nosotros, que hay personas que obviamente tienen más dinero que nosotros, entonces ellos también nos miran diferente a nosotros, pero nosotros vemos a otras personas con otros ojos. A eso es creo que lo único que yo me quería referir, a que nosotros siempre tenemos que tener los ojos abiertos a todas las posibilidades y a todos los contextos en los que viven las personas y en el que vivimos nosotros mismos, no como superiores, sino que como no sé, tal vez para llevarla bien, como un privilegio de que si, bueno, si yo tengo esto, si yo tengo la oportunidad de estar aquí, pues yo puedo ayudar a otras personas, ¿no? Gracias, Milka. Es como reconocer el privilegio que tengo desde mi contexto, ¿verdad? Creo que cuando reconocemos ese privilegio y ese acceso a oportunidades, nos evita caer en errores de pensamiento como el típico, el pobre es pobre porque quiere, porque esa es una gran falacia, ¿verdad? O sea, piensen, tener como privilegio no significa que a usted le costó menos, ¿verdad? Pensemos que es una carrera de 1000 metros, pero usted empezó en el metro número 500, ¿verdad? O sea, le tuvo que echar ganas esos 500 metros restantes para llegar al 1000, a la meta. O sea, se tuvo que esforzar, pero usted no empezó del cero, ¿verdad? Y tal vez hay gente que empieza en menos 100, ¿verdad? Entonces, a esa persona que empieza en menos 100, se está esforzando igual que usted, pero nunca lo va a alcanzar, ¿verdad? Y si lo alcanza, va a ser como un milagro, ¿verdad? Porque el sistema no está diseñado para eso,
¿verdad? No está diseñado para que la gente como que avance. Y es por eso cuando alguien lo logra, escuchaba esta analogía y me hizo como bastante clic, porque cuando alguien lo logra y rompe los esquemas del sistema, entonces, ¿qué pasa? Se hacen libros, se hacen películas, porque el sistema estaba diseñado para que esa persona fracasara. O sea, se esforzó igual que usted, pero usted empezó como que adelante, ¿verdad? Empezó con cierta ventaja. ¿Qué nos da esa ventaja? Entender cosas como que vivimos en la ciudad, por ejemplo. Entonces hay como más acceso a ciertos recursos, ¿verdad? Usted no tiene que caminar kilómetros para ir a traer agua porque no hay agua potable en su casa. Imagínese si usted tuviera que caminar todos los días para ir a traer agua para su casa, o sea, el consumo de tiempo que eso requeriría, ¿verdad? En lugar de tener más tiempo para hacer sus tareas o para recreación, usted tiene que agregar ese tiempo de caminar y ir a traer el agua solo como un recurso natural de su día a día. Eso ya le consume cierto tiempo. Entonces, el tener agua potable y ese acceso ya es un privilegio. El tener luz e internet también es un privilegio. El internet es acceso a la información, ¿verdad? Entonces, a usted le permite entender otras cosas, leer, informarse mejor que una persona que no tiene acceso a, bueno, a internet, depende, ¿verdad? Porque si solo sigue en internet o ve información como falsa o amarillista, entonces tal vez no se está informando de la mejor forma, ¿verdad? Pero tiene acceso a información. El estar en la universidad también, ¿verdad? Nos da cierto privilegio. El ser mujer en un país latinoamericano y estar en la universidad me posiciona sobre la media, ¿verdad? Para las que son mujeres. Entonces, ir como que entendiendo eso me hace recapacitar un poco y entender las otras realidades y entender que tal vez esta persona se esforzó igual que yo, pero yo tuve la oportunidad de estar en la universidad. Mis papás tal vez tuvieron la oportunidad de estar en la universidad o de aprender inglés, por ejemplo, que les abrió otras puertas que tal vez una persona de la misma edad que yo no las tuvo. Y tal vez la única salida que vio para su futuro, por ejemplo, fue casarse. Y ahí encontró la solución. Entonces yo dejo de juzgar y decir, ay, pero ¿por qué se casó? ¿Por qué tiene tantos hijos? Porque entiendo que mi realidad, mis condiciones y mis circunstancias no son las mismas, ¿verdad? O sea, yo no me puedo comparar con esas situaciones. Yo no me puedo comparar con una mujer del campo que no tuvo educación, ¿verdad? Educación formal, educación sexual, que no tuvo educación y que termina teniendo una familia de 5 hijos, casada desde los 17 años, por ejemplo, porque no somos lo mismo. Yo estaba viendo también otros videos de por qué es importante la educación sexual y eran unas cosas que me parecieron choqueantes, ¿verdad? Que contaba una persona en la historia de un compañero de trabajo que estaba pasando manutención, ¿verdad? Entonces le preguntaron, ¿verdad? Que cómo era su hijo y por qué no estaba con su esposa. Y entonces él le contestaba que él ni siquiera realmente conocía a la supuesta mamá ni a su hijo, que a él le llegaron a decir que su esperma se había salido, había estado como rodando ahí en una piscina y entonces que el esperma había llegado a introducirse en esta persona y entonces que era su hijo. Entonces, como era su hijo, ahora se tenía que hacer responsable de el bebé y pasar manutención. O sea, a mí me vuela la cabeza que alguien como que se crea eso y que pase a manutención, ¿me entiendes? Pero hay como no podemos juzgar porque regresamos a lo mismo. O sea, usted tiene otro tipo de información, usted procesa las cosas de forma diferente. Entonces, al procesar, al entender el mundo de forma diferente, pues eso me debería de generar como más empatía y tal vez juzgar las situaciones bajo otro lente, entendiendo que yo no tomaría las mismas decisiones porque yo tuve estas oportunidades y este privilegio, ¿verdad? Entonces, entiendo mejor y puedo empatizar mejor, pero si no me doy cuenta todo el tiempo, entonces voy a juzgar erróneamente a la gente. Y también cuando juzgamos desde esa perspectiva a las personas, pues encontramos fotografías como un poco amarillistas, tipo zoológico, ¿me entienden? Como vean, y no hay empatía, no hay un acercamiento, ¿verdad? No sé si en sus proyectos de foto documental, al hacer
estas imágenes del comercio informal, pues obviamente tuvo que haber un acercamiento, o sea, tuvo que escuchar sus historias. No es lo mismo escuchar las historias, interesarme, como dice Vicky, bueno, ahora conozco su historia, entonces intencionalmente voy a tratar de comprar con esas personas, ¿verdad? Porque me interesé, porque como que vean que, o sea, esto fue más allá de solo le voy a tomar las fotos. Entonces creo que eso trasciende más a agarrar la cámara y solo decir, ay, ese niño que está ahí todo chuquito en la calle, le voy a tomar la foto, ¿me entiende? Que hasta suena como denigrante, como que fuera como de circo, ¿verdad? Esta persona que es diferente, le vamos a tomar la foto. Entonces ahí no hay ningún interés ni ningún acercamiento. No sé si alguien quiere agregar algo más de lo que puso en sus comentarios o los llamo yo. Sí, Daniela, dale. Sí, pues yo siento que esto se acopla bastante también a lo de momentos de la historia. Creo que es una pregunta que también la hacía ahí, que decía, ¿cree que estos proyectos nos atraen porque nos sensibilizan o porque nos... Yo creo que es esa pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Y pues yo mencionaba que muchas veces estas fotografías tal vez no se podría mencionar con estos términos porque es como decir esos términos de nunca o siempre son como bien opuestos. Entonces quizás más bien esto nos hace reaccionar y también nos hace como accionar también, ¿verdad? Pero digamos, esto creo que nos hace, estas fotografías más que todo, nos hacen como quitarnos una venda de los ojos y ver la realidad que en realidad es, o sea, no la realidad que queremos ver, sino una realidad verdadera. Y entonces, así como por ejemplo, muchas veces estamos distraídos y no estamos viendo el contexto de las demás personas y quizás no empatizar, me refiero a que nos identifiquemos también, sino tal vez identificarnos en el sentido de que hay personas a nuestro alrededor que también están viviendo un mismo contexto. Uh-huh. Y es que también lo que sí es que, por ejemplo, cuando nosotros no nos quitamos la venda de los ojos, podemos ver a las demás personas como nosotros también somos y vulnerables, ¿verdad? Y aparte que también, por ejemplo, una vez yo tenía un compañero que él, digamos, estaba mucho conmigo y todo en el colegio. Y entonces después él me preguntaba, mira, ¿y por qué hacías esto? ¿Por qué hacías aquello? Y entonces después cuando ya salimos del colegio, ¿verdad? Y entonces después yo le conté como mi contexto y todo y me dijo, yo no sabía, me dijo, y tanto tiempo que pasamos juntos y todo y nunca, y perdoná porque nunca había visto como la realidad, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces se podría decir que es como Gracias, gracias, Daniela. Sí, al final, como dice Daniela, nos ayuda a empatizar, nos abre los ojos, vemos otras realidades y seguramente lo primero que va a pasar en muchos casos es que nos incomodan esas imágenes, ¿verdad? Pero piensen que obviamente es normal que nos incomoden porque chocan con nuestro esquema de creencias y de normalidad, ¿verdad? Entonces no encaja para lo que nosotros se hace como normal. Sin embargo, al estar abriéndonos como que la mente nos permite pues tener un poco más de empatía por el mundo en general, ¿verdad? Tal vez yo en cierto caso, o sea, si ustedes, bueno, pensemos, ¿verdad? Si estoy en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Ahorita, y con los privilegios, las opciones, el acceso que tengo, y de repente veo una manifestación y un cierre de carreteras de los campesinos, ¿verdad? Creo que cuando empezamos a entender que hay otras realidades y hay otras circunstancias, entonces dejo de pensar en, es que no quieren trabajar y solo me cierran acá el camino para perjudicar. Es que perjudican a todos, ¿verdad? Porque ni siquiera estoy tratando de entender la historia que hay detrás y cuál es la motivación. No entiendo
si han tenido otro proceso de diálogo con las autoridades que ha sido bloqueado, que no les queda más alternativa que accionar de esa manera para ser escuchados. Y ese es el punto, ¿verdad? O sea, cuando empezamos a ver, o sea, dejo de juzgar rápidamente y asignar como calificativos peyorativos, porque entiendo que en mis circunstancias no es igual. Piensen, y eso también me queda a mí grabado cuando la gente de repente dice, y eso igual he tenido discusiones con mi esposo porque él piensa diferente que yo, pero a él no le gusta y es como la gente cuando hay manifestaciones que rayan, pintan todo y él como que, pero entonces su perspectiva es, hay una forma de hacerlo, ¿verdad? O sea, ¿por qué tienen que pintar y rayar las paredes? Entonces yo le decía, o sea, si yo fuera una mamá de una de las niñas desaparecidas, donde el gobierno, ¿verdad? Las autoridades no han hecho justicia y no encuentran el cuerpo de mi hija, o sea, yo estaría motivada a derribar lo que fuera, porque uno quiere justicia. Entonces yo le decía, hay sistemas que no funcionan, ¿verdad? Entonces yo no voy a juzgar las motivaciones y que si pintaron o rayaron no una pared, porque eso es secundario a lo que se busca, ¿verdad? O sea, imagínense, no sé, espero que nadie acá haya vivido una experiencia de esas, pero yo digo que ha de ser horrible saber que un pariente desapareció y tener que poner una alarma, ¿verdad? Porque no encuentran a un familiar. O sea, eso debe ser tan angustiante. Imagínense cuando pasan los meses, los años y no se sabe. O sea, tampoco se puede dar como un cierre. Creo que si se encuentra un cuerpo y si hay como cierta respuesta, al menos, aunque no es la mejor respuesta, al menos la familia tiene un cierre a esta situación de angustia. Pero si ni siquiera hay un esfuerzo de investigación, de encontrar y saber lo que pasó, siempre queda ahí como esa espinita de estará vivo o no, ¿verdad? Entonces creo que esas son las motivaciones y creo que cuando nos exponemos a otros temas, a otras realidades, empezamos a comprender un poco mejor y a tener empatía con ciertas acciones de la gente. Y no digo que esté mal o que esté bien, solo digo que si yo estuviera en posiciones así, yo quisiera derribar lo que fuera delante de mí, ¿verdad? Entonces creo que ahí y digamos que uno podría decir sí, pero pueden manifestar y hacer firmas, pero pensemos en nuestro gobierno, en el gobierno de Guatemala. O sea, díganme, podemos recolectar todas las firmas que queremos, pero siendo honestos, ¿ustedes creen que eso impulsaría a las autoridades a realmente empezar la investigación y encontrar a una persona desaparecida? Yo creo que tenemos claro que lamentablemente no, ¿verdad? No funciona. Entonces, como que son como ideales, ¿verdad? O sea, sí deberíamos tal vez hacer una manifestación y todos en lugar de pintar, hacer pintas o derribar cosas, vamos a aplaudir todos, ¿verdad? O sea, suena como que muy lindo, muy idealista, pero no creo que funcione, ¿verdad? Tenemos como cierto callo, por así decir, ¿verdad? Y hasta que no se hacen acciones fuertes, como que el gobierno no reacciona. Entonces creo que cuando conocemos a través de los proyectos, de las mismas investigaciones que nosotros hacemos, otras realidades y tratamos de entender mejor el mundo, creo que vamos empatizando mejor y se notan los proyectos. O sea, las fotos dejan de verse frías y distantes y se sienten cercanas. Los temas que abordemos, aunque no sean de nuestra propia realidad, de nuestra propia burbuja, por así decir, se empiezan a sentir reales y cercanos al fotógrafo, que al final eso es lo que queremos, pero no queremos que nuestras fotos se vean como que tengo miedo, como que me estoy escondiendo para tomar la foto, sino como que se sienta que estoy cercano al tema. ¿Alguien más quisiera agregar algo? ¿No? Quiero ir cerrando un poco este tema de discusión y voy a hacer solo un repaso de lo que tenemos. El 20 de septiembre, que voy a ver qué día es, porque no recuerdo. Martes. Entonces, el próximo martes a mediodía entregan una tarea. Entonces, tienen actividades en Perusal, un video de apropiación. Luego tienen acá en el video de apropiación se va a hablar de Cindy Sherman. Entonces en Classroom hay un video de Cindy Sherman de complemento de 4 minutos y hay una tarea que dice que es de el sonido que tienen que hacer. Se los voy a explicar acá de una vez.
primero tienen que registrar un sonido, tienen que grabar un sonido, el sonido que ustedes quieran, ¿verdad? Y luego le da otro significado a ese sonido. ¿Cómo se lo voy a dar? Tomando una foto de lo nuevo que va a representar este sonido. Me tienen que subir a Classroom, sonido y fotografía. Es como un poco complejo darles un ejemplo porque si les doy un ejemplo se vuelve como muy literal y entonces es como que más fácil que copien de ahí. Pero simple y sencillamente escuchen a su alrededor que no sean como canciones ni melodías, sino que sonido. O sea, piensen en su día a día desde su casa, cuáles son los sonidos que ustedes escuchan constantemente, que algunas veces hasta los bloqueamos, ¿verdad? Como son el sonido ambiental de lo que nos rodea, a veces ya no nos damos cuenta. Entonces graben uno de esos sonidos, pueden ser 15 o 30 segundos, y entonces luego vuelven a escuchar el sonido y dejen de pensar qué fue lo que lo provocó. Es decir, si escuchan sonido, qué sé yo, de cuando en mi casa aquí hago mucho ruido cuando saco como los Pyrex para hornear, como los moldes para hornear, porque hay como latitas para hornear, moldes de cepelín, de cupcakes, entonces cuando los saco hace como muchísimo ruido como de lata, ¿verdad? Entonces digamos que grabo ese sonido de lata y luego lo vuelvo a escuchar. No voy a hacer la foto de las latas, los muffins para hornear, porque eso es literal, ¿verdad? De ahí saqué el sonido. Entonces tengo que hacer una foto donde haga sentido, como tipo metáfora de qué podría ser ese sonido reinterpretado. Y le tomo la foto al nuevo escenario de lo que le estoy asignando el sonido a esa nueva interpretación. No sé si queda claro o dudas. Sí, Sergio. Sí, digamos, el sonido puede venir de cualquier cosa que esté cerca de nosotros. O sea, digamos, no podría eso, pero digamos, desde una sonido, una notificación de, no sé, de un celular de alguien hasta algo así de naturaleza. Sí, o por ejemplo, así como echando agua en el inodoro, ese sonido, ¿me entienden? O sea, hay tantos sonidos, muchas de las cosas que hacemos, encender la luz, a veces el enchufe hace un ruido, entonces cualquier cosa. Pero digamos, si hago el enchufe de la luz, no voy a tomar la foto del enchufe, porque igual ahí es el literal, grabé el sonido del enchufe y hago la foto del enchufe. No, o sea, tengo el sonido del enchufe cuando encendí y apagué la luz. Y entonces ahora pienso ese sonido de encendido y apagado, ¿a qué se le podría asemejar? ¿Verdad? Y cuando encuentro algo similar, le tomo la foto a esa otra cosa. Giovanna tenía la mano levantada, no sé si ya le aclaré la duda o no. No, sí, es que sí tenía como que duda. Es eso, o sea, ¿cómo podría yo tomar la foto de un sonido? Y es que eso como que me tenía como confusa. O sea, ¿cómo voy a tomar foto de un sonido y cómo lo puedo yo interpretar? No me quedó así como que claro, pero ahora ya. Ok, sí, porque no le vamos a tomar como foto al sonido, le vamos a grabar el sonido. Grabamos el sonido y luego ya cuando tenemos el sonido lo escuchamos y tomamos una foto a algo que podría asemejar o podríamos hacer la conexión con el sonido que tenemos. ¿Alguien más? ¿No? Entonces esas son nuestras actividades para la próxima semana. Les pido por favor que hagan sus actividades en Perusal a tiempo. Y ya vamos llegando al final. Ya estamos bien cerquita. Yo creo que voy a presentarles el proyecto final en la semana 13. En 2 semanas ya empezamos a hablar de cuáles van a ser los requisitos y qué es lo que van a presentar para que en la semana 15, después del parcial, sean las presentaciones. Creo yo entre semana 15 y 16 vamos a ir presentando las posibilidades de proyecto para que ustedes empiecen a trabajar con suficiente tiempo, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más quisiera agregar algo. ¿No? Bueno, si no hay nada más que agregar, les agradezco por haberse conectado. Solo le voy a pedir a
Jafet, si se puede quedar en la reunión, y todos los demás que tengan un buen miércoles. Nos vemos la próxima semana. Sí, Daniela. El proyecto final se estaría entregando en la primera semana de diciembre, más o menos, ¿no? Este semestre se acaba la última semana de noviembre. Son 20 semanas. Entonces, Bueno. la última semana. Se acaba más temprano entonces, ¿verdad? Ajá, ese semestre lo hicieron más chiquito. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Muy bien, que tengan feliz día a Gracias, todos. feliz día. Adiós. Hasta luego.